Seguimos en un día en el que va a llover prácticamente en toda la península, se salvan los archipiélagos y algo, no del todo, el estrecho, y las temperaturas mínimas pues suben bastante. Si llueve, pues suben las temperaturas. En Madrid nos vamos ya a 14 grados, paseo con chubasquero, el estilo gallego del paraguas en la gabardina, yo no he visto cosas igual. Y encima lo llevan de una manera elegante. ¿Cómo puedes llevar bien eso? Pues ves la gente y habla, mantiene la vertical, sorprendente. Bueno, la máxima nacional es de calor. Las Palmas de Gran Canaria, 27 grados. Con la humedad de ese bello lugar, eso es calor, es de manga corta. Y la mínima, 3 grados en Granada. Bueno, recordemos, Daniel, BBVA. Sí, vamos a recordar que mañana precisamente vamos a abordar ese rol de la banca con Álvaro Calleja. Él es director de negocios responsable de BBVA en España. La financiación, el ahorro o esas medidas para atender adecuadamente en zonas rurales y a personas mayores son materias que vamos a tratar, entendiendo que el modelo presencial y el digital son compatibles. Así que invitamos a todos a que escuchen esa entrevista mañana, martes 16 de enero, a las 11:30, aquí en Es la Mañana, con BBVA y contigo, Federico. Bueno, aquí en Vox están pasando muchas cosas. La doctrina que hemos mantenido aquí siempre con Vox es que hace falta que el PP funcione bien y Vox funcione bien para conseguir una mayoría y echar a Sánchez. Que esa es la cuestión. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Vox, salvo a Abascal, prácticamente ya no conocemos a nadie. El otro día echaba un vistazo a la primera fila, pues porque me he aprendido a Pepa Millán, porque ya la había visto una vez en el Senado, pero es que... Y ahora echan a Carla Toscano, que era lo más vistoso y bullanguero que tenían por ahí, que la han echado ya. Entonces no sé muy bien qué está haciendo. Pero lo que más me ha sorprendido es una petición formal de Vox a la Comisión Europea para que le diga si son tóxicas las bolitas. Que eso, cuando estaba Stegman, antes de que echaran a Stegman, que es un gran médico, un especialista en salud, el primero que presentó la denuncia por el COVID, era Stegman, que le hicieron una campaña feroz porque se vacunaba, los infobloggers, gentuza boxera, pues que es un núcleo pequeño, pero hace un daño horroroso, los que atacan al rey, en fin, esa gentuza. Bueno, pero aparte que es que no lo conozco, pero pedirle a la Comisión Europea que te explique si eso es tóxico, hombre, pregunta tú, y luego que quién es el responsable, averígualo. Claro, yo recuerdo cuando venía aquí Ortega Smith, cuando les dejaban venir a los de Vox, o Macarena Olona, y nos iban contando todo lo que pasaba en el juicio, donde era acusación popular, contra los golpistas, que lo contaba, venía todas las semanas a darnos el parte y lo contaba muy bien, y hizo un gran trabajo. Ahora está desatado en la alcaldía, y ahora con Carla Toscano, aquello va a ser tremendo, un día quemarán. Creo que mañana viene la vicealcaldesa de Madrid, que no la he entrevistado nunca, Inmaculada Sanz. Inmaculada Sanz, eso digo, Sanz, que es la que manda, porque como el otro está casándose, pues tampoco bien. Pero sinceramente, yo no sé qué está pasando en Vox. Sé que no me gusta, porque yo voté a Vox cuando estaba lo he votado con Abascal y antes con Alejo Vidal Cuadras, por Ortega Lara. Siempre pensé que le debíamos un voto a Ortega Lara. ¿Has visto que Ortega Lara no dice una palabra? Pero ni una palabra. Bueno, vamos a ver, se fue salir, y lo contamos aquí, la idea, que por supuesto era verdad, de que iba a presentar una candidatura alternativa a Ortega Smith, porque el que hace las reuniones es Iván Espinosa Los Monteros, que reunió como a 100, no sé cuántos, muchísimos, todos disidentes, expulsados, alternativos, etcétera. Pero el que tenía ganas de pelea era Ortega Smith. Y adelanta
la Asamblea General de Vox y claro, no le da tiempo a preparar nada. Desde luego tiene pocas horas para tomar una decisión porque mañana concluye el plazo para concurrir a la Asamblea General de Vox prevista para el próximo 27 de enero. La cita tiene lugar en un momento crítico para el partido. Las informaciones sobre esa candidatura alternativa liderada por Ortega Smith tomaban cuerpo la pasada semana tras conocerse la salida del Congreso de Carla Toscano, que sí va a permanecer con él en el Ayuntamiento de Madrid. Además, los críticos con la actual dirección están difundiendo un manifiesto en el que denuncian la falta de democracia interna y el carácter ilegal de la convocatoria de la Asamblea. Tal y como ha desvelado Libertad Digital, Vox ha perdido la mitad de sus afiliados en los últimos meses. Bueno, Maite Loreiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, ¿qué está pasando realmente ahí en Vox? Es que yo esta madrugada vi la primera cosa mañana y esta madrugada he actualizado 2 o 3 cosas. Esa petición a la Comisión Europea de que explique si es tóxico, si son tóxicas las bolitas, si fueran tóxicas habría muerto toda la población de Tarragona y otras provincias españolas. Creo que, por cierto, el estrecho está también fatal, que hay muchas más bolitas que en Galicia. Bueno, pero... y además preguntando quién es el responsable. ¿Eso no era el negociado de Buxadé? Sí, efectivamente. De hecho, él es el quien firma la petición, el jefe de la delegación europea, Jorge Buxadé, para solicitar esos datos que se complementa esa acción en Europa con la que han llevado a cabo también en el Congreso de los Diputados, solicitando efectivamente también información, en este caso más centrados en el Gobierno central, pero bueno, ejerciendo oposición, podríamos decir, tanto a la Xunta, gobernada por el Partido Popular, como al Gobierno, gobernado por PSOE y Sumar. Yo recuerdo que aquí Feijóo nos dijo que Vox no iba a sacar ningún escaño, pero podía quitarles 2, cosa que es rigurosamente cierta. Pero, por supuesto, se van a presentar, ya ha pasado en otras ocasiones. Lo que yo no sé si en estos momentos hay algún cauce de relación o directamente ya no hay ninguno, porque ahora ya ni siquiera casi se pelean, solamente se boicotean. Pero no hacen... Bueno, sí, hay declaraciones que son siempre las de Juan Malamet. ¿Cómo nos comemos a Vox? Como sabe que eso joroba, le gusta a la izquierda periodística, le gusta malmeter. Pero yo no acabo de entender, bueno, primero es que no conozco a los que están ahí en primera fila, los otros los conozco a todos, los conocía de Denaes de hace muchos años. Ahora no conozco al de Oces y esto, no conozco y Martillos, no conozco a ninguno. Pero realmente, ¿qué va a pasar en esta asamblea que ha adelantado a Abascal y ha dejado a Ortega Smith, creo yo, que sin posibilidades de alternativa? Bueno, pues mañana es el último día, como comentabais, para que se presenten candidaturas. Recordamos que se tienen que presentar con 3.200 avales, que es lo que corroboraba, como comentabais, esa caída de afiliación, ¿no? Porque simplemente comparando ese censo de avalistas con los que tenían hace 4 años, sin entrar en más cifras, ¿no? Sin entrar en si son inscritos y están al corriente de pago o no, esa caída supone un 35%, porque hace 4 años necesitaban 4.900 avales. ¿Qué ha ocurrido? En esa asamblea, como decíais, se ha adelantado y eso ha propiciado que cualquier tipo de plan que se pudiera estar, digamos, elaborando por parte de Ortega Smith, pues se le ha complicado, cuanto menos. Además, le han dejado de margen simplemente el comité electoral designado por Vox apenas unos 6 días para recoger todos esos avales, con lo cual, si no los tenía ya en mano, contemplando esa opción de que se pudiera presentar en la asamblea del mes de marzo, pues es un plazo sin duda muy limitado. Esperamos, o es al menos lo que seguramente ocurra, si no hay ninguna sorpresa, que finalmente solo se presente Santiago Abascal, con lo cual va evidentemente a reeditar su mandato, ¿no? Podríamos decir, va a repetir como presidente, y lo que sobre todo nos vamos a fijar es, bueno, además en el número de avales que pueda presentar Santiago Abascal, también una vez que se produzcan las votaciones, exactamente qué porcentaje obtiene de apoyo, es decir, un poco cómo está su liderazgo después de todo lo que hemos ido viviendo, sobre todo en los 6 últimos meses, con esas salidas que se han producido. La última, como comentaba, es la de Carla Toscano, pero que ya se suma a otros nombres conocidos, ¿no? Como Iván Espinosa, Juan Luis Stigman y demás. Y sobre todo también, bueno, la salud del partido de cara al ciclo electoral que se avecina este año, después de esa caída de la afiliación y de esos nombres tan destacados que han ido poco a poco abandonando la formación o abandonando al menos los cargos públicos que tenían en base al partido. He leído unas declaraciones, las primeras, ya me parecía a mí que no iba a estar callada, de Carla Toscano diciendo que lo que pasa es que ahora quieren gente obediente.
Bueno, a ver, es cierto que por lo que información que nosotros tenemos, la relación que tenía ya con el grupo parlamentario era complicada. Es algo que le ha ocurrido también a más diputados. La salida de Iván Espinosa, ¿no?, es lo que muchos achacan, pues ha fomentado, digamos, que exista sobre todo un grupo que al final preside Santiago Abascal, que en principio dirigiría, si tenemos en cuenta el cargo, Pepa Millán, pero que, como dices, sobre todo lo que se ha buscado es juventud. Eso, bueno, aporta una serie de cosas, pero también resta otras, ¿no? Sobre todo lo que aporta, como decías, a lo mejor es quizá obediencia, ¿no?, a personas más mayores. Claro, más le deben el cargo. Es que, claro, Iván lo conoce desde que empezó. Es que Stegman es mayor que él. Es que Rubén Manso no dependía del partido para nada. Es que Macarena era abogada del IES, abogada del Estado. Es que aquí, en cambio, el Oces, Figaredo, Pepita Millán... Claro, es que hablamos de la joven Guardia Roja de Abascal, pero todos le deben el cargo a él. No hay nadie que tenga una trayectoria ni profesional ni política anterior o paralela. Es decir, no hay un fichaje. Cuando hubo una época en que Vox fichaba. Pobre Amando de Miguel, que en paz descanse, con Marco, con Iván Vélez, con toda la gente que hizo disenso, que hay disenso, se fue el dinero y se fue la gente. O sea, de todo, queda Germán Terz insultando al personal, pero prácticamente nadie más. A mí lo que me asombra es la descapitalización del partido, porque que se vaya gente es normal, pero que no fiches no es normal, o que fiches todo, gente sin ningún tipo de experiencia, sin currículum profesional, ni tampoco político, sin ninguna experiencia en la administración, y algunos jovencísimos, Pepa Millán, que tiene 28 años, me parece. 30, sí, 28, sí. O sea, que lo que tienes que ha estado una vez en el Senado. ¿Ve? Con una legislatura como la que hay tiburones como la Nogueras, que tienen 3 filas de dientes, tú no puedes poner a criaturas de ese nivel. Pero, no sé, yo imagino que esto es el culto a Santiago Abascal, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en la Asamblea. Es cierto que es muy difícil, sobre todo en los nuevos partidos, poner en duda el liderazgo, ¿no? En este caso, además de Santiago Abascal, que evidentemente es el que sobresale, como comentabais, pues por delante del resto de figuras, pero bueno, en principio todavía queda margen para que pueda presentarse alguien de manera alternativa. Ya vimos que hace 4 años al menos se intentó, apenas el candidato que era de Canarias reunió menos de 500 avales, con lo cual no pudo concurrir, pero bueno, todavía queda margen, en 24 horas, para saber si exactamente alguien dentro del partido configura algún tipo de acción en contra de esa presidencia, que en cualquier caso hay que decir que haya o no alternativa, es muy difícil que puedan evidentemente arrebatarle la presidencia, al menos de momento, a Santiago Abascal. Pero es cierto, sí, perdón, que ya voces dentro del partido pues son cada vez mayores, ¿no? De dentro y de fuera, los que al menos intentan empujar a que se tome algún tipo de decisión o se haga algún tipo de autocrítica, más allá de señalar siempre a enemigos exteriores, podríamos decir, o de culpar de las acciones que estamos viendo, de los resultados electorales que se han producido, sobre todo en las generales, pues al Partido Popular, en su momento en Andalucía Macarena Olona, de la moción de censura a los medios de comunicación y demás. Bueno, claro, aquí la culpa la tengo yo y Feijóo. Dice que es que pidió el voto útil. Ah, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? ¿El voto para quién? O sea, es verdaderamente pasmoso. A mí lo que me ha sorprendido es que cuando empezó, que los conozco y lo he contado en el retorno de la derecha, los conozco desde antes de fundar Vox, a buena parte de ellos, es que es otra generación que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que vive exclusivamente de la política, que no tiene una trayectoria profesional. Cuando Vox presumía, y yo recuerdo a Abascal presumiendo, bueno, él era un héroe de la resistencia contra la ETA, él y su padre, o sea que por supuesto en eso bastante hacían, pero siempre presumían de que era gente. Yo recuerdo a Iván muchas veces, Rocío Monasterio, que no sé por qué sigue ahí cuando la quieren echar, pero bueno, siempre de que ellos podían volverse a su casa, que no necesitaban de la política para vivir. Todo lo que está entrando, porque son las juventudes de Abascal, o sea, es que no es gente que no tiene ninguna trayectoria profesional al margen de la política, el patriotismo, que entraban en la política perdiendo dinero, recuerdo esa frase. No, los nuestros en Vox entran en la política a perder dinero y a defender España. Defender España, pues unos más, pero dinero
dinero algunos ganan por primera vez un buen sueldo. Sí, de hecho es un choque que aquellos que están fuera también hablan de él, de esa salida que se ha producido, no solo a lo mejor quizá tanto por posibles corrientes, ¿no?, entre más conservadores, algo más liberales en lo económico y demás, sino también lo que significa el choque entre funcionarios y gente que ha pertenecido, digamos, al mundo liberal, ¿no?, a la empresa privada, claro. Porque lo hemos visto en el caso de Víctor Sánchez del Real, en el caso de Iván Espinosa, es verdad que también algunos que tenían cargo público, ¿no?, como Rubén Manso, Macarena Olona, pero que han, en cualquier caso, podido fácilmente reubicarse después de salir de la política. Bueno, es que tenían cargo público por oposición, es decir, no eran balduendos del partido, era gente que se ganaba la vida por su cuenta. Efectivamente, y coincide, bueno, que aquellos que han salido son precisamente los que han tenido más facilidad para después poder encontrar un hueco fuera de la política, podríamos decir. No sabemos si en el caso de los que se quedan ahora mismo lo tendrían tan sencillo una vez que pudieran salir. Bueno, pues nada, seguiremos contando lo que pasa, por mucho que se enfade el líder máximo, gran conducator, duce o Führer del tinglado, donde solo queda él. De los que fundaron Vox ya solo queda él, porque Ortega Lara ya el pobre no sale, entonces solo queda él, no hay más que él. O sea, el Voxascal se podría llamar perfectamente, con Voxade en Europa. En fin. Vamos a ver qué es lo que sucede y se lo seguiremos contando. Gracias, Maite. Un abrazo, Federico. Bueno, nos vamos porque la República de los Tontos está, vamos, es que no cabe un idiota más. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, déjame que haga en primer lugar una apreciación sobre el gran momento de la política española que durante la semana pasada se produjo ayer en Riad. Real Madrid 4, Barcelona 1. Qué grande estuvo Vini. Ahora bien, lo que no me cabe en la cabeza es que la final de la Supercopa de España se tenga que jugar en Arabia Saudí y que los responsables de semejante disparate mediante mordida, Piqué y Rubiales, no estén en la cárcel. Llámales Jerry y Rubi, que es como ellos se llamaban. Por eso no echaron a Hueviales, ni por tocarse la entrepierna, sino por el beso archiconsentido que lo vimos. Bueno, ahora la Jenny Hermoso yo la veo en las elecciones generales, la veo de número 2 de Sánchez en cualquier momento, o de Yolanda, o de cualquiera. Yo no he visto una cosa más inútil y más mentirosa. Bueno, sí, el presidente del gobierno. Bueno, sí. No, pues, en fin, bueno. La cuestión de fondo, es verdad, lo que hizo, ¿viste lo que hizo Ancelotti? Coger al árbitro y decir que no añadiera minutos, porque eran los minutos de las patadas. Sí. Es que es más listo que el hambre, claro. Es que los italianos, como él daba leña, pero ¿de qué manera? Después de Simeone, yo creo que era el más leñero del centro del campo del Milán. Qué bueno era Ancelotti ahí en el centro del campo, no pasaba nunca ni buitragueño ni nadie. Mira, no me acuerdo yo de esa época. Jugaba muy bien, no lo veías, pero estaba siempre ahí el tío. En fin. Sí. Muy bien, pues mi admirado Emilio del Río, que me ilustra sobre todo los pormenores de la Roma y la Grecia clásicas, escribía el viernes en Las Provincias una afortunada analogía de esto nuestro con Rebelión en la Granja. Pedro Sánchez es Napoleón, el dirigente de la Piara. También Napoleón cambiaba sus propios mandamientos cuando le convenía para legitimar su despotismo. También en él eran solo cambios de opinión. El más famoso de los cuales era la coletilla añadida al mandamiento de todos los animales de la granja son iguales, pero algunos más iguales que otros. ¿Te acuerdas lo que le gustaba a Felipe González repetir eso? Sí. Sin darse cuenta de que se criticaba a sí mismo. Ciertamente. Querido Federico, sin que sirva de precedente, me gustaría destacar el remate de tu columna de hoy en El Mundo. Tenemos comunistas en el gobierno y en la oposición. Unos se vengan de otros y todos de nosotros. Me parece un resumen brillante y perfecto. Bueno, es que es así. ¿Has visto cómo está, además, cómo se ha puesto?
el Tucán, o sea, doña Rogelia. Sí. Está, pero fuera de sí, con su tamicillo. Ahora le ha puesto Isabel González Yoli Tamicillas, porque está, pero si no cabe una bolita ahí. No cabe. Iban con una cuchara. Mira, de verdad, no se puede ser tan ridículo. Sí. Pedro Sánchez, el felón. Es imposible gobernar España si no se asume la pluralidad política y territorial. Tenemos 4 años por delante para seguir avanzando en políticas en beneficio de la mayoría social. El gran Fernando Navarro lo traducía al Román Paladino. Es imposible que yo gobierne España si no accedo a las peticiones de quienes quieren acabar con ella. La formulación no es igual de bonita, pero es sin duda más real, dice Navarro, y lo de los 4 años por delante se convierte en algo ominoso. Iñaki Orbea, solitario clavel en el panorama cinematográfico español, señalaba en su cuenta de X el nombre de la actriz Icíar Ituño. Que no digan que la cultura no se compromete. La actriz Icíar Ituño coge la pancarta por los derechos de los presos. Los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo. Bueno, allá los que están en las cárceles todavía son asesinos que tienen hasta 20 crímenes en su haber. O más. Y eso es a los que van a defender. Sí. La titiritera esta creo que es de La Casa de Papel. Nunca he visto ese tinglado. Pero, sí, en La Casa de Papel trabaja, sí. Pues eso, ya le darán un Goya. ¿Con esto? Sí, es porque tarda. Ya ha hecho méritos, sí. Sin ninguna duda. Pues sí. Y sí, todos los más acabados hijos de perra del Estado están en la fila ya para recibir la misma amnistía que Sánchez había otorgado a los golpistas catalanes. Pues ahora los golpistas catalanes se han conjurado con los separatistas gallegos para apoyar a EH Bildu en la demanda de la amnistía, la llave lo llaman ellos, para los terroristas presos. Pues sí. Monbosch hacía en X un recordatorio pertinente. Isaac Carasso, un judío sefardí, patentó en 1919 en Barcelona un producto basado en leche fermentada, al que llamó yogur Danone. Era en recuerdo de su hijo Daniel, al que llamaban familiarmente Danon. Hoy la empresa anuncia que abandona Cataluña. El Procés. ¿Sabes de quién era el heredero de la familia Danone? Pere Portabella. O sea, ¿sí? Todas esas películas incognoscibles, incomprensibles, pero con una buena factura, de la Escuela de Barcelona, salvo las primeras, las noches de vino tinto de Nunes y tal, pero eran cosas de Pere Portabella. Complicadas de Portabella es porque era millonario, era heredero de los Danone, su familia era gran accionista. Claro, él era más bien del PSC, pero... Bueno, él era un millonario comunista, al estilo italiano. Y ¿te acuerdas en el Suquet, que hacía todos los veranos? El pues ahí se congregaba pues la florinata, la crema y el chantilly. Pues sí. Una progre, Mariela Rubio, ha dado testimonio de lo suyo. Si los españoles emigran a una sociedad donde son minoría y los tienen en un gueto de pobreza, también serían violadores y criminales. Arsénico negaba la mayor. Intenta limpiar la cara a los que vienen ahora a España diciendo que si nuestros padres hubieran emigrado en el mismo contexto habrían delinquido y violado. No, señora, nuestros padres no entraron infringiendo la ley. Primera cosa. Bueno, hay una cuestión además en eso. He visto a esta tía cómo lo dice. Oye, hubo 2 millones de españoles que fueron a trabajar a Alemania y a Suiza. No hubo un solo caso, ni un solo caso, que se dice pronto, mira que es difícil, con 2 millones, que no fueran muy apreciados. Se volvieron todos con lo que habían ahorrado a montar aquí su garaje, su casa, su tienda, su comercio, lo que sea. No hubo jamás un problema, eran muy apreciados porque eran muy trabajadores y no hubo nunca un problema ni de integración ni de desintegración, ninguno. Y viene esta tía diciendo que cualquiera que no, los españoles no.
En fin, qué gentuza. Pues sí. Chino de China terciaba en favor de Yolanda Díaz. Es una vergüenza que tenga que ir a limpiar a mano los 1.498 kilómetros de la costa de Galicia en los pocos ratos que le deja subir el salario mínimo interprofesional y frenar a la ultraderecha. Una vergüenza. El Museo del Prado ha hecho cambios en su web para eliminar de su vocabulario términos como enano o disminuido. Enanismo será sustituido por acondroplasia y disminuido por persona con discapacidad. Ya sabes, lo del artículo 49. Grotesco que además añade que las mujeres y los niños son más discapacitados. O sea, la mujer es más discapacitada que el discapacitado porque es mujer. Esta es la gran aportación que, por supuesto, ha votado del Cuca. Feminismo. Sí. Cuca lo ha votado, además sonreía cuando lo votaba. No saben ni leer. Pues los enanos de Velázquez serán siempre los enanos de Velázquez. No tiene ninguna cosa. El que es enano es enano. Y lo que han hecho encima es quitarle su modo de vida. Han prohibido los enanitos toreros. Pero qué manía, pero déjales. Pues no, señor. Y además es mentira que sea acondroplásico, porque el bufón Calabacillas, por ejemplo, no es acondroplásico. Sebastián de Morra sí, pero Calabacillas no. Claro, que va a saber esta cuál es de los enanos de Velázquez, quién es Calabacillas, ni quién es el de Vallecas, ni quién es don Sebastián de Morra. Hay que decir, Federico, que la dirección del museo se ha curado en salud y anuncia que va a respetar los títulos de los cuadros. Hombre, es decir, menos mal. Así, por ejemplo, la obra de Goya, El maricón de la tía Gila, escrito en el cuadro por el propio pintor de Fuendetodos, va a permanecer tal como está. Bueno, menos mal que no prohíben las cartas que le mandaba a su amigo Zapater, que son de una obscenidad delirante. ¿Tú tienes esas cartas? Pues ¿No? Además, es que a mí me regaló una vez Ibercaja, las publicó, y además en facsímil. Y primero, Goya escribía lo que le daba la gana, con una libertad de criterio que ya quisieran los Goya. Y decía se decían unas cosas, Zapater y él, pero unas guarradas, verdaderamente, lo cual demuestra que se puede tener genio y ser tan delicado como para hacer el retrato de Jovellanos y decir atrocidades en tus cartas íntimas. Sí. ¿Y dónde se pueden encontrar esas cartas? Yo te voy a mandar el facsímil porque creo que las editó. Debió ser una edición limitada a Ibercaja en tiempos de Manolo Pizarro. Ya veré, y si no, yo las tengo, te mando las copias. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Mónica García, Mi mamá me mima, dio la semana pasada un recital de su Facundia. Super Niño aportaba un vídeo en el que la mema declaraba obligatoria la mascarilla mientras estornudaba, naturalmente sin mascarilla, en la rueda de prensa. Hoy me ha gustado un detalle de nuestra Ignacia de Pano, que hoy creo que la tienes en tertulia, y que ha hecho un obituario de Miguel Barroso que me ha parecido cargado de humanidad. Sobre Miguel Barroso, que tanto daño nos ha hecho. Dice, sobre Miguel Barroso se pueden decir muchas cosas, pero ahora mismo pienso más en su hijo, que se queda huérfano de padre y madre y sin hermanos a los 15 años. La peor edad para el peor desastre. El daño que ha hecho Miguel Barroso a la política española es solo comparable al aumento de su fortuna mientras lo hacía, ¿eh? Bueno, o sea, yo me llevaba bien con él. Ya he contado esta mañana que eso demuestra que no da puntadas sin hilos. No, hombre, no, era un tío muy listo, que eso es lo malo. Si lo malo no es... Lo malo es cuando los listos hacen el mal. Sí, contra los más tontos es más fácil defenderse. Sí, oye, nadie hizo la novela de cómo le levantó a Rubalcaba a Carmen Chacón, que es una historia maravillosa. Esa es una historia, sí señor. Extraordinaria, pero extraordinaria. Oye, estuvo 2 años sin hablarles Rubalcaba. Que era Rubalcaba, es verdad. Sí. Solo conozco los efectos, pero no el intríngulis, el know-how. No, de eso te lo cuento. Dijo, mira, Miguel, tienes que darle unas clases a Carmen, porque como es catalana y es así, se pone nerviosa, pues no habla bien en televisión. Entonces ella es simpática y la verdad, una tipa muy simpática y encantadora y tal, pero en la tele se trabucaba y era tremendo. Y entonces dice, tienes que darle unas clases, y se las dio.
Se las vio. Bueno, acabaron casándose y tenían un niño. Y tuvieron un hijo, sí, señor. Sí, pero Miguel, Rubalcaba, si llega, bueno, no, jamás le perdonó las clases que él le había prescrito. O sea que... Bueno, pero es que no quería que llegaran tan lejos. Claro. Solo quería la expresión. Muy bien. Y finalmente, quiero destacar un titular a 4 columnas del País que me parece involuntariamente exacto. Francia tiene un primer ministro homosexual. Y no es noticia. ¿Por qué la da? Dice, tal vez lo que pasa es sencillamente que no ha llegado a mi primer ministro por su orientación sexual, sino por otras capacidades. Yo lo veo muy guapo, las cosas como son. Yo creo que es incluso más guapo que Macron, cosa difícil. Ayer vi unas declaraciones de Brigitte muy graciosas, diciendo, el único problema que tiene Manuel es que es muy joven. Bueno, para ella no. Pero hombre, que lo conoció con 15 años, le prometió matrimonio a los 17 y a los 19 estaban viviendo juntos. Oye, eso es pasión, ¿eh? Eso es pasión. Hombre, luego está la cosa esa famosa del escolta, todos esos líos de corrupción y tal, pero al lado, mientras tengan enfrente a Mélenchon, a mí me cae bien hasta Macron. No, exacto. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Santi, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, que será otro día. Que les duele algo, anda, que no hay motivos. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar Tranquiler. La agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid, que ofrece a los propietarios dormir tranquilos. Eso que es tan sencillo, pero tan difícil de alcanzar muchas veces. Fíjate lo que le costó a Sánchez dormir tranquilo después de pactar con Podemos. 10 segundos. ¿Te acuerdas que dijo, no podría dormir? No podría. Ni los que los votan tampoco, dijo. Era una época en que les votaban más. Y con Bildu tampoco iba a poder dormir tranquilo. Tampoco, jamás. Y la amnistía, si es anticonstitucional. Sí. Bueno, es esa dicotomía entre la verdad y la realidad que establecía ahora en la entrevista. Esto es nuevo. Esto de que la verdad es la realidad es la verdad y lo que yo digo y por mis hueviados. O sea, porque al final es así, es porque sí. Bueno, pues los propietarios aquí en Madrid, eso sí que es una verdad, eso es una realidad. Duermen tranquilos porque la agencia negociadora del alquiler, a través del Tranquiler, les facilitan no ocuparse de nada, despreocuparse de todo, incluso de conocer o tratar a esos inquilinos. Ellos los seleccionan y gestionan completamente los alquileres. ¿Pagan puntualmente los inquilinos? Bien, que no pasa nada. Tenemos la agencia negociadora que va a tratar todo eso y te pagan esa renta, incluso aunque no la paguen los inquilinos. A partir de ahora todos a dormir tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Teléfono 920-2011, 920-2011. Bueno, y hoy los oyentes tienen de todo, porque este fin de semana y encima ya ha empezado la berrea electoral. Bueno, va a ser un año apasionante. En Galicia, luego las vascas, luego las europeas, luego las catalanas. ¿Qué año? Qué año que nos espera, y con entrevistas pues como la que hacíamos ahora referencia, la de ayer de Pedro Sánchez en las páginas del País, diferenciando entre verdad y realidad. La verdad es la realidad, decía, cuando para él la realidad es lo que estamos viendo en el Parlamento, una supuesta mayoría progresista que le permite hacer y deshacer a su antojo. Resulta que no tiene, porque si la tuviera habría ganado las elecciones, por ejemplo. Por ejemplo, y si los partidos minoritarios, los separatistas, no se beneficiasen de la ley de partidos que les sobrerepresenta en las cámaras. No, pero sobre todo por una ley de amnistía que consiste en borrar los delitos de quien te vota. No hay un caso de corrupción más escandaloso en la historia de Europa, salvo alguna reelección de Putin. Pues ahora que mencionas la amnistía, Federico, me gustaría preguntarle también hoy a los oyentes. Se está empezando a hablar ya mucho de que lo siguiente que vamos a ver es la amnistía a los terroristas. Pero sin ninguna duda, ya están los titiriteros haciendo bulla. Ya están en Bilbao. Este fin de semana veíamos a los separatistas catalanes y gallegos junto a los proetarras de Bildu. Sí, señor. Bueno, ¿creen que un primer paso podrían ser las causas del tsunami democrático? Vamos a recordar que lo que dice exactamente la ley de amnistía es
es que nadie se podrá beneficiar si hay una condena en firme. En firme, y como están pendientes de apelación... No, ni siquiera hay sentencia todavía, pueden venir los recursos. Aunque no hubiera, siempre hay recursos. Bueno, pues desde luego va a dar para mucho y esperamos ya sus comentarios en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.